Buenos días, buenas noches a todos. Bienvenidos a este EcoSpace sobre ingeniería social. Esta charla va a estar dedicada a los ataques de phishing y comenzamos. Esta charla le hemos puesto el título de phishing, donde la ingeniería social es protagonista. Vamos a analizar uno de los ataques que ha ido creciendo en estos últimos meses. Y además vamos a presentar un protocolo para realizar un análisis técnico sobre estos tipos de ataques. Me presento, mi nombre es Sandra Sila, soy ingeniera en sistemas de información y soy parte del grupo de investigación sobre ingeniería social como coordinadora académica que trabajamos dentro de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata. Bueno, comenzamos con una introducción a este análisis técnico que vamos a hacer de los ataques de phishing. Al momento de realizar un análisis técnico para evaluar los distintos ataques de phishing es necesario hacer una construcción mismo que nos permita implementar un conjunto de medidas con la finalidad de poder identificar al atacante, mitigar ese ataque y sus posibles consecuencias, tratando de observar siempre la información y la identidad de la víctima. ¿Qué buscamos con esto? Se espera que con estas acciones propuestas dentro de este protocolo puedan ser de utilidad para analizar, prevenir y concientizar sobre los ataques de phishing, sus riesgos y también sus posibles consecuencias. Bueno, según un reporte publicado por la empresa Verizon sobre las filtraciones de datos ocurridas durante la primera mitad de este año, el phishing se encuentra en el primer lugar de entre los incidentes con mayor cantidad de ocurrencia. En el segundo lugar aparecen los robos de credenciales. Y si comparamos esta estadística con el año 2015, en primer lugar, en ese entonces se encontraba un tipo de malware denominado RAM Scrapper, que son los malware que afectan a los sistemas de los terminales de punto de venta de tarjetas. Y en segundo lugar, recién estaba el phishing y en tercer lugar los troyanos. Esto de alguna forma nos indica que a medida que pasa el tiempo, parece que los atacantes se vuelven cada vez más eficientes y se inclinan más hacia ataques como el phishing y el robo de credenciales. En esta estadística publicada por la empresa Kaspersky, hicieron un análisis sobre el spam y el phishing y registrado también en el segundo trimestre de este año. Y los dominios que fueron más utilizados por los phishers son el dominio .com, en segundo lugar el .net y en tercer lugar los dominios Tor. Tengamos en cuenta que estos son datos recopilados de usuarios con herramientas de Kaspersky. Bueno, vamos a presentar entonces este protocolo para realizar los análisis técnicos de los ataques de phishing. Este protocolo también sirve para los ataques de tipo phishing, todas sus variantes. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este protocolo? Entonces, bueno, bajo la supervisión del laboratorio Lindsay de la UTN de La Plata, nuestro grupo de investigación sobre ingeniería social elaboró un protocolo para hacer este análisis técnico de los ataques de phishing con la finalidad de unificar, detallar, normalizar y garantizar, unificar los criterios y las metodologías utilizadas para analizar estos ataques, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y también investigar la evolución de los distintos mecanismos y métodos de engaño. También para detallar los lineamientos básicos para el desarrollo de las actividades destinadas al análisis de un ataque de phishing, mejorando también nuestros procedimientos
utilizados. Normalizar, y en un futuro también planeamos como tarea de investigación estandarizar la ejecución de estas tareas de análisis técnico, metodológico y también psicológico de los ataques de phishing en particular, y después hacerlo más genérico y ampliarlo para el resto de técnicas de ataques que utilizan la ingeniería social. También se pretende garantizar que los elementos que han sido extraídos como evidencias de este análisis de casos de phishing no hayan sido alterados o modificados por el analista o por el ingeniero social que está trabajando en el caso o por terceras personas. Este protocolo de análisis de ataques de phishing tiene como objetivo primordial ser una herramienta ágil y de apoyo para el análisis, para que el análisis sea de alguna forma correcto y que tenga un carácter dinámico, que se pueda ir adaptando a las modificaciones que vayan surgiendo tanto como consecuencias del avance en la tecnología y también que vayan acompañando la complejidad de los métodos y herramientas usadas para los engaños. Como definición de phishing, podemos decir que es un ataque sociotécnico, implica una combinación de ingeniería social más un engaño. El phishing se considera un tipo de ataque de ingeniería social porque se basa en los fallos humanos. Bueno, es la práctica de recopilar información personal o financiera mediante el envío de un mensaje que parece ser recibido de una fuente confiable y legítima. Este correo electrónico de phishing generalmente contiene información falsa y un enlace malicioso donde la víctima hace clic y puede ser dirigida a un sitio web falso controlado por el atacante que de alguna forma lo ha diseñado para obtener información privada o confidencial de la víctima. También se dice que es un ataque de obtención de acceso por intermedio de la manipulación. Los ataques de phishing son un medio para persuadir a las víctimas potenciales para que divulguen información confidencial como credenciales o datos bancarios. ¿Qué utiliza el phishing? Bueno, en primer lugar, parecen provenir de fuentes legítimas o de un contacto que conocemos. Los atacantes a menudo utilizan tácticas de miedo o solicitudes urgentes para atraer a los destinatarios de estos ataques que respondan. Algunos tipos de phishing por correo electrónico que podemos citar en esta presentación son el spear phishing, el whaling y el clone phishing. Sobre el spear phishing podemos decir que es una versión más sofisticada y elaborada del phishing habitual. Se dirige a organizaciones o personas específicas y busca el acceso no autorizado a datos confidenciales. Al igual que en el phishing estándar, los ataques de spear phishing los atacantes del spear phishing se hacen pasar por fuentes confiables. Además, los ataques son personalizados y se utilizan tácticas como la suplantación del remitente. Pueden parecer a veces sonar como demasiado buenos para ser verdad y a veces son inesperados. Estos ataques de phishing son más efectivos porque son estudiados y meditados, hacen uso de técnicas de ingeniería social para que el usuario pueda ser manipulado para lograr que haga algo que el atacante desea.
El whaling también es una técnica de ataque que tiene un mayor nivel de complejidad que el spear phishing. Se basa en el mismo concepto, pero difiere en que son personas con altos cargos ejecutivos y líderes claves dentro de importantes corporaciones empresariales o políticas. El clone phishing es un tipo de ataque que utiliza un correo electrónico legítimo que ya fue entregado previamente y que incluye archivos adjuntos o un enlace. El contenido y las direcciones de los destinatarios generalmente se toman y se usan para hacer un correo idéntico o clonado. El enlace o el archivo adjunto que están incluidos en este correo se sustituyen por una versión falsa. La técnica de suplantación de identidad se aplica a este tipo de ataques para hacer que el correo electrónico parezca ser recibido del remitente original. También pueden seguir el formato del correo electrónico original y ser enviado como una versión actualizada de ese mismo correo. Los objetivos del phishing son obtener información de identificación personal o datos de empresas o organizaciones, inyectar un malware, por ejemplo un ransomware en los dispositivos de una organización, suplantación de identidad, usar a una persona o una empresa de confianza para pedir dinero, por ejemplo. Y vamos ahora a presentar a los pasos de este protocolo para analizar los ataques de phishing. Los elementos que tenemos que analizar son los siguientes: el remitente, la fecha y la hora, el asunto, el contenido del mensaje, las cabeceras del mensaje, el camino o la ruta que siguen los mensajes. También podemos analizar los archivos adjuntos. Sobre estos pasos del protocolo nos sirven para analizar información de un incidente de phishing que no solo haya sido recepcionado por correo electrónico, sino que también puede abarcar otros medios de ataque, y no necesariamente estos pasos tienen que seguir un orden consecutivo. Están mostrados acá solamente para que sea de una forma visual. Pero se pueden hacer en cualquier orden, y también una vez que que analizamos todos estos pasos, se pueden volver a reanalizar y seguir encontrando nuevas evidencias. Comenzamos analizando el remitente. Los encabezados importantes para analizar el remitente son el from y el reply to. Podemos utilizar herramientas OSINT para verificar el nombre que figura como remitente, si pertenece a un contacto conocido o no. Si no es un contacto conocido, podemos buscar información de esa persona. Acá es necesaria la experiencia del analista y también empezar a usar nuestra imaginación, y sobre todo la experiencia sobre investigaciones. Obtener información sobre la cuenta de correo que figura como remitente. También puedo hacer uso de herramientas OSINT, buscadores. Muchas herramientas hay de forma online. Podemos verificar si la cuenta origen pertenece al dominio que dice ser. Podemos usar herramientas como The Harvester para buscar información pública sobre determinados dominios. También hay herramientas online que hacen estas búsquedas. Buscar información sobre un dominio específico, si es un dominio que ha sido vulnerado o es un dominio falso. También, si tenemos un servidor de correo, podemos verificar la existencia de esa cuenta dentro del servidor de correo haciendo una consulta DNS al registro MX. Las técnicas y herramientas OSINT
van a estar presentes a lo largo de todos estos pasos del análisis del protocolo. Tenemos que tener en cuenta que estas técnicas que utilicemos no deben ser intrusivas. Todas estas pruebas de análisis deben ser realizadas siempre en un ambiente controlado y asegurado. Podemos ver en este ejemplo que tenemos acá sobre es el nombre del remitente, pertenece a un banco, pero la cuenta que figura como remitente no es precisamente la del dominio del banco, sino que es un dominio @anon.xyz. Si analizamos este dominio, anon.xyz, corresponde a una página de correos temporales. Tiene dos links a dos correos temporales, uno que se llama correo temporal y otro mail.ninja, que son las páginas que figuran ahí en el ejemplo. También podemos seguir analizando estos dominios de correos temporales recién analizados. Podemos hacer un análisis con herramientas específicas como el Whois, Dig. En esta parte, un buen analista debe evaluar si seguir la investigación o podemos seguir buscando información sobre datos que nos han mostrado estas herramientas. Por ejemplo, el Whois nos mostró que la entidad registrante de estos dominios temporales de mail es una entidad, alguien que se hace llamar Gatilleros S.A. Entonces, hasta acá, en este punto necesitamos sí o sí tener experiencia del analista para saber hasta dónde nos llegamos con la investigación. Otro de los elementos a ser analizados dentro de este protocolo es la fecha y la hora. Acá tenemos como ejemplo en el cliente de correo, vemos la fecha y la hora en un formato y dentro de los encabezados la hora en otro formato. Podemos hacer uso de herramientas OSINT para buscar la equivalencia entre estos formatos horarios. Ahí les dejo un link de una posible herramienta. Otro de los elementos de este protocolo para analizar es el asunto del mail. A lo que le vamos a prestar atención va a ser al idioma, a la traducción. Por ejemplo, en este caso tenemos un asunto que dice factura pendens, donde se supone que es una mala traducción. También tenemos que prestarle atención a la ortografía y a la sintaxis, cómo está escrito, a las construcciones gramaticales. Por ejemplo, acá tenemos una que dice el asunto, si recibiste mi masaje. Alguien me quiere enviar masajes por correo. También prestarle atención a los llamados de atención que nos hace el atacante con estos engaños. Por ejemplo, tenemos un llamado de atención para que le preste atención, valga la redundancia, a mi cuenta que fue suspendida. Después, otro de los elementos a analizar va a ser el contenido de los mensajes de correo electrónico. Le tenemos que prestar atención al texto, a las imágenes, a los enlaces que aparecen, a los nombres que aparecen en ese contenido del mensaje. Sobre el texto también, lo mismo que en los asuntos. Nos fijamos el idioma, las traducciones, la ortografía y la sintaxis, las construcciones gramaticales, los llamados de atención que son importantes. Acá aparecen las no personalizaciones, comprobar la relación entre la cuenta de correo que figura como remitente y los nombres que suelen aparecer dentro de este cuerpo del mensaje. Acá también podemos hacer uso de distintas herramientas OSINT y fundamental usar nuestro ingenio y la experiencia en búsquedas e investigaciones. Podemos analizar también expresiones que miedo, amenazas, consecuencias indeseadas también,
Y quiero aprovechar para decirles que sobre este tema vamos a tener la oportunidad de escuchar dentro de este EcoSpace de Ingeniería Social a un psicólogo forense que nos va a brindar una charla sobre las vulnerabilidades de la percepción humana en los casos de... Seguimos con el análisis de las imágenes y los enlaces que están contenidos dentro del cuerpo del mensaje de correo. Tengamos en cuenta que las imágenes es necesario analizarlas dentro de un ambiente controlado y asegurado, un ambiente de prueba, y en caso de que sea posible de descargar algún fichero o imagen, se podría analizar los metadatos y también se puede llegar a hacer un análisis esteganográfico de una imagen que me viene en el cuerpo del mensaje para, no sé, de alguna forma descartar que haya mensajes ocultos en esas imágenes. Otro de los elementos son los nombres utilizados dentro de ese cuerpo del mensaje, nombres de empresas, de personas, de marcas y cómo están relacionados entre sí, y analizar esos vínculos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que es de un mail que me llegó sobre que gané una suma millonaria. En este cuerpo del mail vemos construcciones gramaticales y sintaxis incorrectas. Cita un montón de nombres de organizaciones, de empresas que no son conexas entre sí. Por ejemplo, nombra a Microsoft, la Liga Árabe, la Unión Europea, un montón de entidades que sin vinculación entre sí. Y bueno, en este mensaje el atacante le pide a la víctima que envíe sus datos personales. En este siguiente ejemplo, sobre una herencia de un pariente desconocido que falleció, también tenemos construcciones gramaticales y sintaxis incorrectas, no personalización, por más que haya sido de un referente a un pariente. Hay llamados de atención, urgencias porque se le dé una respuesta, y también nos piden el envío de información personal. Se supone que es un abogado que me está pidiendo el 50-50 de la herencia, una cosa, un engaño bastante común. En este ejemplo sobre la suspensión de la cuenta del banco, tenemos llamados de atención, alertas. El atacante necesita sí o sí que la víctima haga clic en un botón, es un botón de verificar, porque el banco acaba de suspender mi cuenta. Este botón de verificar nos lleva a un sospechoso que es detectado como peligroso por el navegador. El botón tiene un link a un sitio, y ese sitio nos redirige hacia otro sitio que es ositau.com. Hace un mes atrás, haciendo este mismo análisis sobre este mismo caso, este sitio apuntaba este link apuntaba a otro sitio totalmente diferente, de origen asiático, y lo que mostraba era una página exactamente igual a la del Banco Itaú, una página falsa. Los links eran verdaderos, apuntaban a la página del itau.com.ar, y esto de alguna forma demuestra la adaptabilidad que tienen que tener los atacantes sobre constantemente estar alertas para que sus engaños no sean descubiertos. También podemos utilizar herramientas para analizar los links que vengan incluidos dentro del cuerpo del mensaje. Las más conocidas es VirusTotal. Hay un par de herramientas más online que, por ejemplo, abuse.ch, un montón de herramientas públicas. Una de ellas es para detectar botnet. Otro de los pasos dentro de este protocolo es analizar las cabeceras de mail.
Las cabeceras de mail van a depender también del servidor de correo que se utilice y las características que tenga configurado. Podemos utilizar algunas herramientas OSINT para analizar los encabezados. Hay un montón de herramientas online. Entre ellas les señalo mxtoolbox.com. Esta herramienta tiene en particular que una vez que hacemos el análisis me permite borrar lo que acabo de analizar para que no lo recuerde. El resto de las herramientas no tiene esa opción. Está el analizador de encabezados de Google también. Después está la herramienta de mailheader.org, que esta herramienta muestra un scoring de spam más detalles sobre los servidores MTA de correo, y como dato de color te muestra la ubicación geográfica de estos servidores. Estas herramientas también nos muestran si el dominio analizado se encuentra en la blacklist, y además los servidores de correo incluyen medidas de seguridad anti-spam que debemos de tener en cuenta y están denotadas en las cabeceras. Algunas cabeceras que nos pueden dar información sobre el origen y los servidores de transporte: el reply-to, return path, receive from, el receive by, authentication result y los controles anti-spam. Existen diferentes metodologías que han aparecido para combatir el spam, ayudando a evitar que otras personas hagan envíos en nombre de mi servidor de forma fraudulenta y que tengan acceso a los correos que envío. Estas metodologías son DKIM, SPF y DMARC. DKIM, Domain Keys Identify Email, evita la suplantación de identidad mediante la autenticación de correo electrónico. Utiliza un esquema de clave pública y privada. SPF, Sender Policy Framework, garantiza que el correo que recibo haya salido de un servidor autorizado. De alguna forma es una ayuda para los dueños de los dominios para luchar contra la suplantación de identidad. DMARC es autenticación de mensajes, informes y conformidad basada en dominios. Determina cómo un dominio va a gestionar los correos electrónicos que son sospechosos. Otro de los elementos a analizar del protocolo es desde la ruta del mensaje. Tenemos que obtener información sobre los servidores de recepción y de envío y sobre los servidores de transporte, analizando también los encabezados. Los encabezados que nos van a interesar en este caso son el receive from y el receive. Utilizamos herramientas OSINT para hacer algunas investigaciones, por ejemplo dnslookup.es, whoisdomaintools.com. Hay un montón de herramientas para analizar. Shodan, Roptex, también Roptex muestra un montón de características, da datos más precisos. Siempre en lo posible tratemos de contrastar la información obtenida entre varias herramientas y además contrastar estos resultados con información obtenida de un análisis DNS con otras específicas como DIG o HOST o quieran usar. Bueno, un ejemplo de un análisis de ruta con DIG sobre un dominio de Yahoo. Y en este ejemplo siguiente es también un análisis de una ruta. Este era un caso de un sitio de una empresa chilena que estaba hosteado en una IP que estaba ubicada en Nigeria. Bueno, la herramienta utilizada para el análisis es una de IBM, Xforce. La detecta enseguida como spam, como un caso de phishing. Bueno, y ahí tenemos el ejemplo.
Y otro de los elementos para analizar también del protocolo son los ficheros adjuntos. Estos ficheros adjuntos siempre tenemos que usarlos en un ambiente controlado y asegurado dentro de un laboratorio o un ambiente en producción. Podemos utilizar herramientas OSINT, como por ejemplo, VirusTotal, como les dije anteriormente, abuse.ch. Se puede hacer también un análisis de malware de este fichero adjunto, analizar el tipo de empaquetado o el contenido utilizando herramientas de debug. Y bueno, hasta aquí lo que tenemos, un montón de conceptos y temas que pueden ayudar al ingeniero social y a las ingenieras sociales en sus tareas. Lo fundamental de todo esto y todos estos conceptos que aparecen acá es que todas estas actividades sean interdisciplinarias, donde no solo participen especialistas en seguridad informática, sino otros perfiles, como por ejemplo psicólogos, sociólogos, abogados. Dentro de nuestro grupo de investigación de ingeniería social, tenemos la suerte de contar alguno de ellos. Y bueno, para no quedarnos atrás, tenemos que estar actualizados. Constantemente los ciberdelincuentes se van perfeccionando la manera en que llevan a cabo sus ataques, nuevos métodos, nuevas técnicas, y como ingenieros sociales debemos de seguir también actualizándonos, participando en comunidades y fomentando también la inclusión en ellas, generando conciencia en seguridad, manteniéndonos informados sobre los diferentes reportes y ataques que van surgiendo y que se publican, y sobre todo evitar ser víctima, empezar a usar el sentido común. Esta conciencia en seguridad tiene que depender de todo el personal de las organizaciones, y en este EcoSpace sobre ingeniería social también vamos a tener unas charlas sobre recomendaciones para los usuarios, evitando que sean el pico de estos ataques. La evolución de este proyecto, cómo surgió, desde el 2017 que venimos trabajando dentro del grupo de investigación en ingeniería social, y hace unos meses atrás en nuestras reuniones virtuales empezamos a delinear las tareas de investigación futura. Entonces surgió la idea de armar este protocolo de análisis de los ataques de phishing. Lo presentamos hoy en este EcoSpace, y de esto se va a publicar más adelante un paper con el análisis completo del protocolo, con un caso que fue investigado. También nos queda por ir a implementar los procedimientos de trabajo, seguir investigando, ¿no? Como grupo de investigación dentro de un ambiente académico. Como tareas futuras, nos planteamos 3 tareas principales. En primer lugar, crear un observatorio de ingeniería social, crear un CSIRT dentro de la Universidad Tecnológica de La Plata. Y como tercera actividad, pero no menos importante y que siempre tiene que estar presente, es concientizar, que sea una tarea constante en todas nuestras actividades. El proyecto de observatorio y del CSIR están en estado iniciado, tienen que pasar por unos estados administrativos dentro de la universidad, pero estamos avanzando en eso. Y bueno, recordemos en todo esto que la tecnología por sí sola no puede mantenernos a salvo de los ataques de ingeniería social. Como recomendaciones finales, concientizar y educar, que sea una tarea de todos, que no se limite solo al personal con conocimientos técnicos, fortalecer a los usuarios y usuarias, dejemos de identificarlos como el eslabón más débil y ayudemos con su fortalecimiento. Y finalmente, los responsables de esta iniciativa somos el Grupo de Investigación de Ingeniería Social con el apoyo del laboratorio de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata. Les dejo nuestros medios de contacto para que puedan comunicarse con nosotros, nuestro Twitter y nuestro mail. Y bueno, muchas gracias. Si quieren comunicarse conmigo, les dejo mi Twitter. Muchas gracias.